Hola queridos hermanos, quizás a muchos les sorprenda este vídeo porque rompe un poco los esquemas de los que he publicado hasta ahora, pero sentía una necesidad grande pues de expresarme. No sé qué tan enterados vivan todos de las noticias, de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en la iglesia. Lo he hecho porque algunas personas también me han preguntado, han quedado un poco inquietas. Hubo una propuesta hoy, bueno, estaba hecha desde hace varios días, pero que se ejecutó hoy, y era una oración eh, de todas las religiones para pedir por el fin de la pandemia. Una oración para que cada persona, desde sus distintas tradiciones religiosas, desde sus distintas creencias, pues oraran. A ver, la iniciativa, vista de una manera superficial, es decir, sin mirarla como en profundidad, puede parecer inocente, puede parecer inofensiva, porque pues como que encierra una cosa buena, ¿no? Positiva, que oremos para que termine la pandemia. Es una cosa muy buena que podamos orar. Pero aquí tenemos un problema delicado, un problema grande, y es el que pidamos que cada uno ore independientemente de lo que crea, en quien crea o en lo que crea. Nosotros sabemos que dentro de tantas religiones que hay en el mundo, pues están las personas que creen que creemos en nuestro Señor Jesucristo como el único Dios, como el Salvador, como el único Mesías. Sabemos que los judíos están esperando todavía al Mesías, que no lo han reconocido, no lo han aceptado. Están los musulmanes también, que pues oran a Alá. Y están también tantas otras religiones que creen pues en muchas cosas, ¿no? Y existen eh, religiones animistas, por ejemplo, ritos africanos. Existe gente que cree en un poco de cosas también, gente que se va haciendo pues una religión a su tamaño, a su antojo. Y bueno, hay de todos los colores, hay gente que cree en cualquier cosa. Entonces creo que si por un lado estamos llamados a pues a respetarnos, es decir, a que no tenemos que obligar a otra persona violentamente para que crea, pero y que estamos llamados a amarnos. E incluso Jesús mismo nos muestra claramente en el Evangelio cómo el prójimo va más allá de incluso del tema religioso. El hacer la caridad a un hermano, el ayudar a un hermano, tiene que superar incluso las barreras que podamos establecer también en las religiones. Jesús mismo hace una crítica bastante fuerte en la parábola de pues de aquel hombre del buen samaritano, ¿no? En el que los mismos hermanos de religión no ayudaron a una persona que estaba herida en el camino. En cambio llegó alguien que era extranjero, visto con malos ojos, que no profesaba la misma religión, bueno, que se le veía de una forma diferente, y esa persona fue capaz de ayudar, y esa persona fue prójimo de ese hermano que estaba sufriendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí estamos llamados a, a amar a la humanidad. Pero cuando ya nos metemos en el tema religioso, en el tema de decir, bueno, pues se vale orar a quien se quiera orar, a lo que cada uno crea, pues entramos en un terreno muy delicado, peligroso, y que crea mucha confusión. Porque, a ver, la revelación de Dios, la palabra de Dios es clara. Y Jesús nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y Jesús dijo a sus discípulos, id y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos envió a anunciar el Evangelio a toda la creación.
Y así lo han creído muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia de la iglesia. Por eso tenemos tantos misioneros, por ejemplo, San Francisco Javier, que fue a misionar en tierras lejanas. Y así podríamos pensar también de tantas personas. Nosotros, muchos de los que estamos, por ejemplo, en América Latina, pues tenemos una fe que hemos recibido también de nuestros padres, pero nuestros padres a su vez la recibieron de sus antepasados. ¿Y por qué? Pues por la evangelización. Si no hubiéramos sido evangelizados, pues sencillamente nosotros estaríamos creyendo en otras cosas, adorando las piedras, qué sé yo. Bueno, entonces la iglesia siempre creyó en ese mandato del Señor de ir a evangelizar, de ir a anunciar la palabra. Entonces cuando nosotros decimos, bueno, pues que cada uno rece a Dios como lo entienda, como lo interprete, o independientemente de que sea el Dios verdadero, es decir, que cada uno rece, vamos a rezar todos por el fin de la pandemia. Entonces ahí nos tendríamos que preguntar, bueno, pues entonces si Dios es para cada uno como se lo quiera imaginar, como entonces, ¿qué sentido? O sea, si todas las religiones son iguales, si todas las religiones son verdaderas, pues entonces, ¿qué sentido tiene el bautismo? O sea, yo mismo me planteo en este momento y digo, bueno, entonces desde esa perspectiva, ¿qué sentido tiene anunciar la palabra del Señor? ¿Qué sentido tiene hablar de Cristo? Porque finalmente, pues si todo está, consiste en que seamos buenas personas, en que cada uno crea en lo que quiere, pues la verdad es que no le encuentro mucho sentido, al menos al sacerdocio, por ejemplo, a mi opción de vida. A ver, yo tengo claro que yo con un amigo que puede ser no católico, puede creer en pertenecer a otra religión, me puedo tomar un café, me puedo reír, puedo sentir afecto, puedo sentir aprecio por esa persona, podemos ir a tomarnos un café, bueno, y podemos hablar de muchas cosas y con amigos puedo hablar de fútbol, puedo hablar de política, porque estamos en el terreno de las opiniones. Pero con respecto a la palabra de Dios, no nos podemos dar el lujo de dar opiniones. Y eso yo creo que es uno de los grandes problemas que estamos teniendo en este momento, hermanos. Y es que, pues como que cada uno da opiniones y la opinión de cada uno se convierte como en palabra de Dios. Entonces es mi opinión y mi opinión es esa y ya. Pues no, yo creo que la palabra de Dios no la podemos reducir a opiniones, porque es muy grave, porque es muy delicado. Entonces yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el profeta Elías, ¿no? En el Antiguo Testamento. Él vivió en un momento particular de la historia del pueblo de Israel, 800 años antes de Cristo, en un momento en el que él era el único profeta que quedaba del Dios verdadero, del Dios de Israel, que es el Padre de Jesús, obviamente, pero bueno, en aquella época todavía no se había encarnado el Hijo de Dios, es decir, estamos en el Antiguo Testamento. Y el rey de Israel era el rey Ahab, y su mujer era Jezabel, una mujer extranjera. Y entonces esta mujer, al venir con su marido a la tierra de su marido, pues ella trajo sus propias divinidades, ¿no? Sus costumbres y todo las trajo, y el pueblo de Israel empezó a adorar a los Baales. Nosotros sabemos por textos del Antiguo Testamento en el libro de los Reyes, donde Elías reta a los 450 profetas de Baal sobre el Monte Carmelo y los reta para que oren a sus divinidades y, y no pasa nada, están orando de la mañana a la tarde y no sucede nada. Y luego Elías ora a Dios y pone allí un sacrificio, pone allí un sacrificio con animales descuartizados, pues es decir, un sacrificio como se utilizaba en la antigüedad, y ora a Dios. Incluso rellenaron el lugar de agua para que fuera más difícil que se encendiera el fuego en un lugar que está todo mojado. Y Elías oró a Dios, al Dios de Israel, y Dios ante la oración de Elías hizo caer fuego del cielo. Eso está narrado en el libro de los Reyes. Y entonces el pueblo de Israel vio quién era el Dios verdadero, el Dios de Israel. Yo pienso en esa figura de Elías y me pongo a pensar, bueno, si fuera Elías en este tiempo, si el razonamiento de Elías es como nos lo quieren presentar en este momento, entonces Elías podría decir, bueno, pues a ver, queridos hermanos, ustedes adoran los Baales, yo creo en Dios, pero venga para acá todos, nos tomamos una foto, nos abrazamos, nos queremos mucho, nos damos besitos y bueno, y ya está, y todos en paz. O por ejemplo, cuando el pueblo de Israel en el desierto se hizo un becerro de oro y se postró para adorarlo.
Moisés bajó de allí y Dios le dijo, ve a visitar, ve a mirar ese pueblo que se ha pervertido o se ha postrado ante otros dioses, ante divinidades falsas. Y entonces bajó furioso Moisés y es más, rompió las tablas de la ley como señal de rechazo. Y entonces, a ver, podría también haber venido Moisés y decir, bueno, pero pues, ¿qué más da? Eso no importa, o sea, aquí vamos a estar todos en paz, hagamos un mundo mejor, entonces adoren el becerro de oro que no pasa nada. Tremendo, hermanos, tremendo eso. Entonces yo la verdad les digo que estoy con el corazón encogido, o sea, con dolor, con preguntas, bueno, no preguntas porque yo no tenga claro lo que el Señor me está mostrando en su palabra, sino preguntas hacia dónde vamos, hacia dónde estamos llevando a la iglesia. Y yo lo digo, a ver, como sacerdote, y yo sé que este vídeo, esta publicación va a generar pues muchas cosas en muchas personas, pero yo no quiero entrar a generar polémicas ni nada. Y yo, a ver, yo lo digo, soy sacerdote, soy un sacerdote, no estoy en la alta jerarquía de la iglesia, ni pretendo estarlo. Simplemente soy un sacerdote de a pie, un sacerdote que camina todos los días, que todos los días está pues luchando por buscar la voluntad del Señor. Entonces, yo lo digo desde ahí, sin entrar a generar polémicas, sin apuntar el dedo y sin decir, vea, usted es el culpable o aquel otro es el culpable. Yo creo que es una cosa que estamos viendo a nivel de la iglesia muy generalizada y muy dolorosa. Y lo más tremendo es que hay muchos laicos, gente buena, sencilla, con fe, con mucha confusión. Y a veces el silencio nuestro también puede ser un silencio cómplice, también puede ser un silencio dañino, porque a veces decimos, no, pues no digamos nada, vamos a quedarnos en silencio porque es mejor no decir. Entonces, claro, podemos pensar que por quedarnos en silencio, pues hacemos mejor para evitar comentarios, críticas, pero también hasta qué punto el Señor nos está diciendo, bueno, y quedarse callado es tan bueno, porque quedarnos callados también puede generar escándalo en muchos hermanos, porque no solamente se hace daño cuando decimos cosas que no corresponden al proyecto de Dios, pero también la omisión, también el quedarnos callados puede hacer daño, porque la gente dice, bueno, ¿y dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los pastores? Y entonces la gente se siente también pues sola y abandonada. Yo por eso les quiero decir que a ver, que con cariño hago esta reflexión. No pretendo generar con esto en que alguien diga yo estoy señalando a tal persona o estoy señalando tal situación, tales cosas, estoy señalando una situación concreta. El que sea inteligente, que lo entienda y que lo analice. Yo voy a dejar por aquí solamente un momento esta imagen. Yo creo que esta imagen es una imagen que dice mucho. Una imagen que de pronto algunos ya conocen. Es una imagen que está por internet desde el 2016, por allá como desde enero. Pero que yo la dejo ahí, la pongo ahí para que la miren detenidamente. Y para que pensemos un poco, ¿no? Una imagen que fue publicada precisamente el 6 de enero del 2016. ¿Y qué celebramos en enero, el 6 de enero? La Epifanía de Cristo, la manifestación de Jesús a todos los pueblos. Cuando los magos venidos de Oriente se postran ante Jesús y le presentan oro, incienso y mirra. Lo adoran, lo reconocen. Le presentan oro porque lo reconocen como rey. Le presentan incienso porque lo reconocen como Dios. Y le presentan mirra porque allí está profetizado el sufrimiento, ¿no? La humanidad de Jesús también, el sufrimiento que va a tener también en su vida, ¿no? La persecución, la cruz, la muerte. Entonces ahí están esas tres realidades. Dios, Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Mirra, que representa el sufrimiento, la humanidad, el oro que representa su reinado, es rey, y también el incienso que se ofrece a Dios. Y entonces ese día, que es el día de Jesús manifestado a todos los pueblos, pues qué triste ver una imagen como esta, ver una imagen donde Jesús está puesto al mismo nivel de la menorá judía, de ese otro símbolo que en este momento no recuerdo cómo se llama, pero que ese es con lo que los musulmanes oran a Dios, los atributos de Alá, pues de los 99 atributos de Alá, y una imagen de Buda. Entonces todos están puestos ahí. Esas manos extendidas con esas figuras pues tienen un mensaje implícito, porque el lenguaje no solamente lo que decimos con las palabras,
Eso que está ahí quiere decir que todas esas cuatro propuestas espirituales son válidas. Si tú crees en Cristo, bien. Pero si tú quieres creer en Buda, es lo mismo. Si tú quieres ser musulmán, también. Si tú quieres ser judío, también. Entonces, ahí está, hermanos. Ahí está. Esa imagen es una imagen muy dura. Una imagen en la que Jesucristo no es el Señor. Una imagen en la que Cristo no es Dios. Una imagen en la que Cristo es una propuesta más dentro de todas las propuestas espirituales. Y eso que ahí apenas nos presentan cuatro. Pero hay muchas, muchísimas propuestas espirituales. Entonces, hermanos, creo que esto es lo que quería compartir con cada uno en esta noche, porque aquí ya son en España las 11 de la noche, faltan 3 minutos para las 11. Y yo me iba a ir a dormir, pero decía, bueno, lo digo, no lo digo, me quedo en silencio. En muchas ocasiones he callado, pero yo creo que hay momentos puntuales en los que hay que decir, porque de lo contrario creamos mucho escándalo y sobre todo en la gente más pequeña, pequeños en la fe, gente que todavía tiene una fe frágil y que entonces dice, ah, bueno, pues entonces es lo mismo, pues yo puedo, no sé, creer y no creer, puedo creer en Cristo, puedo creer en el poder de las piedras, no sé, puedo creer en los chamanes, puedo, bueno, lo vimos el año pasado, de hecho, el año pasado en la preparación para el famoso sínodo amazónico de la Amazonía, vimos imágenes dolorosas, por ejemplo, en Bogotá, Colombia. Hay fotos en internet, ¿no? De unas religiosas en la conferencia episcopal, bueno, unos sacerdotes con unas religiosas y un chamán pasando haciéndoles riegos y una monjita con los ojos cerrados en una actitud de devoción impresionante. ¿Cómo me dolió esa imagen a mí? Me dolió muchísimo. Decir, pero ¿qué es esto? ¿Para dónde vamos? Y después la famosa Pachamama que entró como Pedro por su casa en el Vaticano y en los jardines vaticanos y todo. Entonces, creo, hermanos, que sí era el momento en que dijera una palabra, en que dijera una palabra. Vuelvo y lo repito y con eso termino, lo digo sin ninguna pretensión. Pero bueno, también dispuesto a asumir las consecuencias que pueda tener esto que estoy diciendo acá. Pero creo que es la libertad de los hijos de Dios.